¿Pero qué ocurrió? Pues que aquí viene el famoso conflicto que hubo entre las autoras. ¿Por qué a día de hoy no se publica Candy? ¿Por qué no podemos ver la serie de televisión en DVD o en Blu-ray? Pues tiene una respuesta. Coaching Pop. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Diario de dos Coach Frikis. Hoy con un nuevo capítulo de historia del manga en España. Y hoy, bueno, nostálgico y edulcorado, ¿no, Sí, Dani? sí, bueno, sí. no, azúcar pura. Totalmente, vamos, caramelos por todas partes. De hecho, vamos a hablar precisamente de eso, de la serie, el anime y el manga Candy Candy. Caramelo, caramelo. Caramelo, caramelo. Porque bueno, fue toda una revolución y lo que probablemente muchos de vosotros no sabéis, o sí, es que realmente se puede considerar el primer manga publicado en España, original. Es cierto que anteriormente ha habido algunos capítulos o historias cortas de los autores de Doraemon, por ejemplo. Sí. Que sí que se ha publicado años atrás, pero digamos que una serie serializada de forma, digamos, casi completa, pero bueno, no completa, pero sí serializada, digamos que Candy Candy pues ha tenido el honor de ser la primera. Claro. Y ahora además se cumple un aniversario de la serie y además hay una editorial que va a traer a España la novela, ¿no? Es verdad. De esa conclusión de la historia. Entonces, bueno, pues os queremos contar qué recorrido tuvo en España Candy Candy. Para eso nos hemos traído todo nuestro material. Totalmente. Porque nos vamos, coleccionistas puros, ¿eh? Ya ves, y además hay cosas que ni siquiera nosotros sabíamos. Cuando nos hemos puesto a escarbar, hemos sacado información súper interesante sobre la obra que a lo mejor no conocéis muchos de vosotros. Candy Candy, la animación, realmente fue posterior al manga. Es decir, cuando en España llegó en octubre del 84 el anime, ya se estaba publicando de hacía casi un año el manga. Y esto es algo muy flipante, Fuerte. que no se sabía. Y la realidad es que tenemos aquí el número 1 porque Candy Candy no se publicó en capítulos independientes, sino como parte del contenido de una revista de publicación además femenina, la revista juvenil femenina, Sí. Lily. Y aquí tenemos el primer número de la revista Lily, donde se incluye el primer capítulo de Candy Candy. Esta revista, en su portada en concreto, bueno, pone año 20, ¿sabes? 50 pesetas valía, ¿sabes? Ya te iba por el número 1151, o sea, que imaginaos. ya llevaba un montón de años. Fijaos, lo que sí viene en la primera página es una presentación de Candy, donde dice: hola, hoy es un gran día para mí, ya que tengo la ocasión de conoceros y de que me conozcáis. Y bueno, si lo queréis leer, pues paráis el vídeo y lo leéis en profundidad. Pero aquí sí ya se presenta con su copyright conveniente y con un dibujo que, oye, que está bastante bien coloreado, es coherente. Y aquí empieza, de hecho, el primer capítulo de Candy. Hay que decir que esta versión que viene de Italia, de una adaptación, o sea, de la versión original, pero recoloreada o coloreada, mejor dicho, por Italia, hay que decir que había páginas que están suprimidas y viñetas que están retocadas para la composición de páginas. De hecho, incluso había veces páginas inventadas y redibujadas para comprimir parte de la historia. Sí, además que se nota un montón, ¿eh? Se nota, pero eso solo ocurre de vez en cuando, también hay que decirlo, ¿vale? Que por regla general es la obra original y está bastante bien dentro de lo que cabe para la época tener esta edición. ¿Ves? Aquí termina el primer capítulo. Y hay otras obras, como veis en Lily, de la época. Esther, que es muy conocida también. Sí, que también se ha recopilado después con los años. Nanauche, que no sé lo que es. Nanauche o Nanauche. Sí. Y bueno, hay varias que además me recuerda a Alita. Y anuncios de muñecos y tal. Y hay muchas series que se iban intercalando por lo visto en la época. Hay que decir que la mayoría son cortitas. O sea que con Candy hicieron pues una apuesta importante. Pero con Candy eran 12 páginas de capítulos. Y ya no solo eso, sino que abría la publicación. Era la primera obra que veías cuando abrías la revista, entonces eso ya le da un caché, ¿eh? Por lo menos en este primer número donde se anuncia la nueva publicación, probablemente por eso está en la primera. Claro, qué fuerte. Y estamos hablando de diciembre del 83. Wow. Cuando la serie se empezó a emitir en televisión en octubre, si no me equivoco, del 84, un año después. Casi un de año. que empezase a publicarse. Casi un año después. Hoy, a las 7 menos cuarto, en la segunda cadena, comienzan unos dibujos animados titulados Candy Candy. Atención, los telespectadores de Lágrima Floja, porque Candy Candy narra las vicisitudes de una huérfana que es adoptada por una acomodada familia cuyos hijos le pegan, maltratan, insultan y obligan a ver la televisión.
Adelante, Candy. Annie. Y bueno, yo no sé tú cómo recuerdas Candy Candy. Yo lo recuerdo, se emitían en los domingos, pero fijaos, yo el recuerdo que más tengo es de la emisión que hubo al año siguiente, que se emitían al mediodía, en fin de semana. Sí, sí, sí. Y ahí sí le tengo mayor recuerdo, pero sé que, bueno, no sé si lo he contado alguna vez, pero recuerdo cómo mi hermana, a través mía, se aprovechaba para conseguir el álbum de cromos de Candy Candy. En este caso, ¿qué hizo? Bueno, pues que a mí se me caían los dientes y ella dijo que venía el ratoncito Pérez. Cuando me desperté y me miré encima, estaba rodeado de cromos de Candy Candy y el álbum aquí puesto encima abierto. Claro, el álbum me tapaba todo el cuerpo. Claro, porque era un pequeñajo, porque fijaos, hablamos de que sería en el 84, o sea, yo tenía 4 años. Claro. Entonces, bueno, tenía aquí todo el álbum y bueno, me acuerdo que en verdad fue una ilusión por el simple hecho de que era un regalo. Es verdad que yo no entendía muy bien la serie en aquella época. Yo me acuerdo que en mi caso, el álbum me parece que sí que lo llegué a tener, pero no fue directamente, sino creo que mi hermano, o uno de mis hermanos, sí lo estaba coleccionando. Porque yo no tengo recuerdo ni de pegar los cromos ni de hacer la colección, porque yo era muy pequeño realmente. Lo pegaba con harina y agua. Qué fuerte, ¿no? El álbum completito. Pues por lo menos un Super Gen o algo, ¿no? Nada, no, Supergen no, mi madre era muy rata. Agua y harina. Y yo pegaba eso, Pegaba, ¿eh? Joder, que se pegaba. Y después también es verdad que con respecto a la serie, yo sí recuerdo haberla vista, pero no recuerdo si fue en mediodía o fue en la las emisión 8 de la tarde. No me acuerdo. Solo recuerdo que cuando... O sea, estaba viendo yo un episodio en blanco y negro. Esto creo que lo he contado ya más de una vez. Estaba viendo el episodio en una tele en blanco y negro y llegaron y trajeron el televisor en color y en ese momento hicieron el cambio. Empecé a ver el episodio, continué viendo el episodio en color. Qué bueno. Muy fuerte. Qué Pero no fuerte. recuerdo si era por la tarde o a mediodía de fin de semana. Eso ya no me acuerdo. Hace mucho tiempo. Yo es que tengo el recuerdo del mediodía sobre todo porque mi madre hacía el almuerzo. Sí. Y mi padre, por regla general, por las mañanas se iba al fútbol, me parece, o algo. Y tengo ese recuerdo de yo jugar al lado de la ventana con el solito Sí. y ver Candy Candy y mi hermana y mi madre llorando cuando Madre falleció mía, Anthony. es que era un dramón, ¿eh? Un dramón. Que bueno, no os vamos a contar la historia por el simple hecho de que ya muchos la conoceréis. Y Sí. si no la conocéis, pues la buscáis en Wikipedia. Pero bueno, todos sabéis que es una huérfana que se cría con su amiga Annie. Y al final las dos, pues bueno, se tienen que separar un día. Y bueno, Candy empieza a vivir una vida, digamos, entre comillas, nueva. Por el simple hecho de que a ella no la adoptan, sino que realmente acaba yendo de chica de compañía para la niña de una familia, pues Sí. ricachona. Yo lo digamos. único que recuerdo es que le hacían la puñeta cada 2x3. Totalmente. Todo el rato llorando porque alguien le hacía la puñeta. Supongo que la hija de la Bueno, familia está rica, Claro, ¿no? hay un montón de gente. Sí, ¿no? Que la- y todo el rato llorando, todo el rato llorando. Y, madre mía. Lo que pasa es que, claro, como era tan pequeño, no lo vivía con tanta intensidad, pero en verdad era una serie muy dramática, ¿no? Pareció a lo que ocurría cuando veía a Heidi, ¿no? Que al Claro. principio todo muy bonito, y ahora cuando la metían en esa Sí. casa tan grande, ¿no? Con la señorita Rottenmeier, ¿no? Empezaba ahí a llorar todo el rato. Tenía Sí. esa similitud de dramatismo en ese sentido, ¿no? Totalmente. Así que bueno, Candy Candy empezó, como hemos dicho antes, en esa publicación Lily, donde se serializaba semana a semana un capítulo. Y fijaos que el número 1 ni siquiera destacan en portada el inicio de la publicación de Candy. Es verdad. Porque realmente era una serie desconocida. Y además es curioso cómo llegaron. Bueno, es verdad que venía de Italia, de la publicación que habían adaptado para Italia. Porque aquí hay otras series que se llaman Esther y demás, ¿no? Que bueno, que se compaginan en la publicación. Y es muy curioso cómo se insertó Candy Candy en esta publicación que tuvo mucho éxito. Es cierto que hay otras portadas de Lily donde sí que Candy pues empieza a ser portada, pero evidentemente cuando empieza a tener un mayor éxito, pues fue cuando se emite en televisión. Claro. Pero hay que decir que antes de que se emitiera en televisión, debido al éxito de las lectoras y lectores, que me imagino que también habría. Claro, encubiertos, pero seguro que estaban ahí, seguro. Seguro. De la publicación, pues Bruguera, que es la editorial que se hizo cargo de la publicación aquí en España y en México, pues sacó en fascículos, ya sí, independientes, Candy Candy. Y estos sí se publicaron 26 capítulos serializados de lo que se había anteriormente serializado en la revista Lily. Y bueno, pues veis que el número 1 es muy simple, Candy Candy Corazón.
que es el título que le denominaron, y como veis es una portada muy limpia. En la contraportada, como ya os enseñaremos, pues es donde venía la enumeración y bueno, toda la información legal de Kodansha. Porque es que eso es interesante. Yo pensaba que muchas de estas publicaciones de la época no tenían copyright, como que lo sacaban de forma libre. Pero no. La verdad es que la inmensa mayoría estaba licenciado o con la editorial o con la empresa de animación. Entonces eran publicaciones completamente legales, ¿eh? Totalmente. El número 1... Y bueno, es muy fácil, empieza, además es muy curioso porque empieza directamente con un hola amigas y recordando lo que supuestamente habrán leído en la revista Lily. Claro. Hace como un pequeño recuerdo de lo que vamos a leer realmente, porque en este número 1 vamos a ver esa parte. Y bueno, pues hola amiguitas, me llamo Candy, soy todo corazón. Y vemos que es la misma página, la misma edición, solo que ahora recopilada en un formato único. Cuando acaba el formato, pues bueno, veréis que era con grapas, era una edición muy normalita, con papel, como hemos dicho antes, papel revista, no papel poroso, sino revista. Y bueno, al final simplemente tiene estos adornos que hicieron para Candy, que está recopilada en todas las ediciones que hicieron, ¿eh? Y finalmente el número de la colección viene en la esquinita de arriba. Valía 100 pesetas. Y la misma edición es la que se distribuyó tanto para Buenos Aires, Bogotá, España, México, Panamá, ¿vale? Varios sitios. Y bueno, si vemos el último número, que es este que tenemos aquí, en la villa de los Granchester, veremos que en ningún lado pone que sea último número. Simplemente recuerdan una parte y cuando llegamos a la parte final del volumen, veréis que... Ah, bueno, aquí sí vienen lo que hemos dicho antes, los pósters, que se iban incluyendo ya en los números más posteriores, conforme iba teniendo ya el éxito de televisión. Y aquí tenemos este póster que está chulo, que estará sacado pues de las ilustraciones que tenía, ¿no? El material original, no sé si estarán recopilados los artbooks. Y al final, si os dais cuenta, acaba de un modo pues que no es un final. Y esa es una pena, que no se terminara, y probablemente por aspectos legales o de la editorial misma, ¿no? Que tuvieron que concluirlo ahí. Y fijaos qué curioso, porque una vez que Candy, serializado en estos fascículos, llegó a convivir con el inicio y el estreno de la serie de televisión, pues tenemos, digamos, el último número, que es el 12, este que veis aquí, es el último donde la portada es limpia y no viene nada más que el contenido de la serie. ¿Por qué? Porque a partir del número 13... en portada algo cambió, y es que ahora sí, en grande ponía gran éxito en televisión. Ya convivía. Claro, las lectoras que hasta aquel momento, o lectores que habían visto ya las peripecias de Candy, porque estaba en un punto bastante curioso, ¿no? Porque ya había fallecido Anthony. O sea, la serie de televisión ya tenía un spoiler para los lectores. Claro. Pues tuvo algo muy muy bueno, y es el hecho de que se apoyó con la serie televisiva que empezaron a emitir en Televisión Española 2, en la segunda. Dibujos animados en la segunda cadena. Los domingos por la tarde, Candy Candy. Y bueno, fue, como no, todo un boom. Pues porque era una serie de algo nunca visto, ¿no? Muy lacrimógeno, es cierto, pero muy emocional, y eso es algo que enganchaba. Enganchaba, yo creo, más a madres que a niñas y niños, fíjate lo que te digo. Porque yo me acuerdo de mi madre estar enganchada y de otras madres hablar de Candy. O sea que era la telenovela de la época. Claro, era la telenovela. Entonces, bueno, interesante porque la televisión, como hemos dicho antes, llegó casi un año más tarde de la publicación que Bruguera estaba realizando de la obra. Yo pensaba que era justo al contrario. O sea, hasta hace poquito que hemos empezado a indagar, yo siempre he estado convencido que primero llegó la serie de televisión y ya posteriormente se publicó el cómic. Es curioso, ¿eh? Este número lo tenía de hace un siglo,
pues yo creo que de los 90, que lo pillé en el rastro de la Alameda. Sí. De segunda mano. Pero ya lo perdí con el tiempo y bueno, pues ahora, un poco por coleccionismo y también pues ya de paso para hacer este vídeo, es el pretexto. La excusa. Pues nos hemos hecho con los ejemplares clave. Después hay otros números 1, o del 1 al 12, que son reediciones que incluyen un póster. Eso ya tiene menos valor, entre comillas, en cuanto a que ya no es la primera edición que se hizo, que es esta que os estamos mostrando ahora, ¿vale? Una vez que Candy Candy se serializó en esos cuadernillos, en paralelo hay otras editoriales que hicieron su propia versión. Y ahí tenemos ediciones como esta, Candy Candy, La Casa de Pony, que la verdad es que está bastante bien. Está bien, ¿eh? En verdad el dibujo está bastante bien coloreado, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí el éxito en televisión española. Y si veis, el dibujo es como muy caricaturesco, ¿no? Es como un dibujo muy limpio. ¿Es o no, Dani? Totalmente. Me recuerda a otros cómics de la época que había de otras adaptaciones. Como las de Marco, Heidi. Incluso creo que de David el Nomo también sacaron algo parecido. ¿Sí? Creo recordar, ¿vale? Tengo ahí un vago recuerdo, pero no lo sé. Claro, aquí que se basan mucho en los cambios que habían y rellenos que habían en la serie de televisión que en el manga no viene. Entonces, claro, estas ediciones lo hicieron muy bien porque aunque contaban la misma historia, hacían hincapié, por ejemplo, este mapache pues solamente aparece como personaje secundario de una de las personas que Candy conoce, ¿no? Que no sabe quién es al principio. Pero ya después no, sin embargo, desde la animación, pues ya el mapachito pues estaba desde el comienzo. La verdad es que me la tendría que ver en televisión porque me la he leído, pero vista no me acuerdo ya del nombre. Entonces, bueno, es una edición que la verdad es que... O sea, es una adaptación que la verdad es que está muy curiosa de tener, por lo menos para tener algo de la misma, ¿no? Y bueno, decidí tener este número 1. En total se hicieron 6 cuadernitos de esta colección. Hay otras que son minis, que eran como mini cuentos chiquititos para niños más chicos. Yo tuve uno de esos, oye. Sí, ¿no? Sí, pero no sé dónde está. Yo creo que lo tiraría. Porque esto está licenciado a través de Toei Animation. Sin embargo, el cómic a través de Kodansha. Claro, entonces uno se fue para la editorial y el otro dijo, pues yo me voy a la animación y saco mi propio producto, ¿no? Aquí hay que decir que cuando es una serie que dispone de manga y de animación, siempre hay una divergencia en cuanto a que el manga va por un lado y el merchandising relacionado con el manga va por un lado, pero el merchandising y toda la explotación relacionada con la animación va por otro. Entonces, ¿aquí qué hay? Bruguera negoció, en este caso, desde Italia se negoció, ¿no? Desde la editorial italiana negociaron con Kodansha y finalmente hicieron de intermediario para que llegara aquí a España con esa misma edición italiana, traducida, evidentemente. Claro. Sin embargo, otras editoriales se fueron directamente al autorizado de la licencia de la animación. Y es ahí donde vemos ediciones como esta, que también ponía gran éxito en televisión española, ¿no? Y oye, la verdad es que no está mal, ¿eh? Está bastante bien. Está bastante bien. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió en la andadura? Ahí no acaba todo. Candy Candy tuvo una primera tirada de 26 episodios que se emitieron los domingos, como hemos dicho antes, por la tarde. Pues imagina, uno a la semana. Se echaba uno a la semana, pues 26 semanas. Y después hubo como un periodo de parón, que fue aproximadamente de un año, casi un año y medio, donde no se emitió, pero posteriormente Televisión Española reemitió Candy Candy y emitió un nuevo paquete de 26 episodios más. Que esto es algo que incluso mucha gente no lo recuerda, pero es cierto. Se emitió una parte de Terry que sí que llegó a emitirse en televisión. ¿Y que hizo Televisión Española? Que ya el opening y el ending estaban doblados y cantados en castellano. Yo lo recuerdo en japonés, pero también lo recuerdo en español y yo no sabía por qué. Yo decía, ¿por qué lo recuerdo en los dos? Porque cuando lo veo en YouTube me suenan. Pues es por esto. Es porque realmente se hizo una versión de esos temas para Televisión Española cuando después en ese mediodía se emitió los 52 episodios de la serie. Y ahí es donde concluyó el periplo de Candy, porque en animación no había más. Y en manga, Bruguera truncó y cerró la colección en esos 26 fascículos. Y bueno, aquí no acaba la cosa. Bruguera explotó Candy mucho más. Porque sacaron unas ediciones en tomo de lujo, como esta que veis aquí, que se llamó también Candy Candy Corazón, igual que los fascículos, pero en formato tomo de lujo. Y fijaos, pero mira, fíjate que tiene hasta el dorado, lomo dorado y todo, Son una colección de 3 volúmenes que recopilaban los 26 fascículos chiquititos, ¿vale? Y bueno, nosotros como coleccionistas pues los tenemos aquí. El número 1 venía con un póster promocional, el 2 y el 3 ya no. Sí, bueno, el póster hay que decir que está con el mismo papel de las demás páginas, no penséis que es un papel satinado ni nada de eso, pero es papel cuché de las revistas de Lola, del Pronto. Eso. Fijaos, lo que hemos dicho,
esa tapadura, ese lomito que brilla en dorado. La verdad es que la edición para la época es flipante. Es como de lujo, ¿no? Es Totalmente. que es de lujo totalmente. ¿Veis cómo es? De lujo totalmente. Aquí nuevamente el dibujito de hola, soy Candy y soy toda corazón. Y empieza nuevamente la historia. El papel es igual, es todo prácticamente lo mismo. Y bueno, una cosa muy curiosa que tiene este tomo, antes os hemos dicho que a veces se adaptaban el tránsito de capítulos a capítulos. Y aquí tenemos uno de ellos, fijaos. Fijaos, aquí podemos ver cómo en una fiesta donde van a llevar a Candy y donde Candy está en la casa, vemos que hay una viñeta de la autora original que de repente pasa a ser un redibujo, que se nota o no, Dani. Se nota, parece la sota de bastos, ¿eh? Y aquí un poco de papada, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿A que sí? Un poquito muñeca chochona, ¿no? La que Sí, sí, un poquito. Y seguramente esta adaptación ya venía pues de Italia, como hemos dicho antes, porque también se serializaría probablemente en una publicación similar, ¿vale? Pero bueno, la edición está muy bien, se conserva bastante bien con los años, evidentemente se nota el paso de los tiempos, pero se conserva muy bien. Y bueno, este primer tomo acaba con, ¡tachán!, Oh. la caída que tiene Anthony del caballo. En la contraportada veréis que, bueno, pues una contraportada bonita. Aquí viene el mapachito y está guay, está muy chulo. Y bueno, y el tomo 2 pues más de lo mismo, siguiendo con las aventuras. Aquí ya no incluía póster, como se indica, pero es lo mismo y sigue en la siguiente parte, ¿vale? Cuando tienes los dos lomitos puestos, la verdad es que se ve muy bonito. Y después el tomo 3 está de camino, no me ha llegado, pero con el confinamiento desde marzo no sé si me va a llegar ya. ¿Quién sabe? Una pena que no se terminase la obra completa, ¿eh? Porque, vamos, a mí no me importaría tener la obra en este formato, ¿no? Yo me la he acabado de leer ahora y la verdad es que merece la pena, está muy bien, es todo un clásico del manga y creo que hay que tener en cuenta de dónde venían estos shoujos de las décadas de los 70, ¿no? Pero ahí no acabó la cosa. Candy se recopilaron en estos tomos lujosos, pero en esa reemisión, mejor dicho, de los 26 nuevos capítulos que emitieron casi un año y medio después, Bruguera, ¿qué hizo? Pues sacó otra recopilación de Candy del mismo manga, solo que esta vez en tomos más finitos y un poquito menos lujosos, pero que solo se editaron 3. Sí, y además esta edición tiene algo muy curioso y es que el copyright no se incluye. No viene el copyright, es decir, no viene ni editorial ni nombre de autores. Eso ya nos da una idea de que a lo mejor lo sacaron pensando, quién sabe, en que lo podían sacar. Pero lo mismo ya no lo sabemos, pero es muy raro porque todo material, aunque sea de la época, tiene el copyright y esta edición no lo tiene. Así que Bruguera también estaba ya en sus últimos años, pues no sabemos muy bien qué pasaría. ¿Qué pasaría ahí? Si alguien lo sabe, pues que lo deje en comentarios, porque nos encantará saberlo. Los dos tomos son iguales y no incluye copyright. Normalmente, ¿dónde se incluye el copyright? En la página última del final. El principio es lo mismo, ¿veis? El papel es igual. Empieza igual, pero si nos vamos a la página final donde antes venía el copyright en toda la publicación, aquí hay una página en blanco y no viene nada. Acaba el cómic y no hay nada. Y en el 2 igual, no viene. Si lo veis, página en blanco, no viene. Cuando en cualquiera de los tomos de lujo o los cuadernillos que os hemos dicho antes, tenéis esta página de aquí y ahí viene el copyright. Y de esta publicación, de esta edición, hay en total 3 tomos. Yo tengo aquí 2, ¿vale? Y no se completó. Esto llega hasta la mitad de la recopilación en los tomos gordos que os hemos enseñado antes, donde sí está recogido todo el material que se publicó de Candy en España en la época. No está toda la serie completa editada, se quedó realmente a la mitad. De los 9 tomos que tenía, solo se publicaron más o menos la mitad y los demás capítulos quedaron incompletos. ¿Pero qué ocurrió? Pues que aquí viene el famoso conflicto que hubo entre las autoras. ¿Por qué a día de hoy no se publica Candy? ¿Por qué no podemos ver la serie de televisión en DVD o en Blu-ray? Pues tiene una respuesta. Por un lado está la guionista, que es Kyoko Mizuki, que tiene varios seudónimos después en otras obras y demás, que es la que ha realizado la novela que ahora se va a publicar, o se acaba de publicar, mejor dicho, por Arechi. Y por otro lado, Yumiko Igarashi, que es la dibujante de la obra. Claro, ¿qué ocurrieron? Se unieron guionista, dibujante, y realizaron la obra, Candy Candy. Al final, la guionista llegó a hacer un acuerdo
con la editorial para tener una parte igualitaria que la dibujante, porque parece ser que en el primer acuerdo de publicación que entre las autoras realizaron, el mayor peso de ganancia al tener, digamos, mayor carga de trabajo en cuanto al dibujo, recayó sobre la dibujante. Por lo tanto, en el royalty, la dibujante iba a percibir un poco más que la guionista. Pero eso lo regularon porque la guionista diría, oye, No es que esto justo. está siendo un boom y yo lo he creado los personajes y la historia. Claro. Quiero que seamos partes iguales. Lo arreglaron en el... o sea, a priori hicieron un acuerdo y estaba recogido así. ¿Pero qué ocurrió después? Pues lo que ocurrió fue que la dibujante decidió hacer una serie de merchandising sin consultar, o mejor dicho, conceder una serie de merchandising sin consultar a la guionista. La guionista, cuando se enteró de que había una explotación del merchandising que ella no había cobrado y que había cobrado la otra, ¿qué hizo? Pues se cabreó y dijo, oye, yo esto no lo he autorizado, y lo que hizo fue demandarla. La demandó. Entonces, en esa demanda se iniciaron una serie de trámites legales y evidentemente se paralizó cualquier tipo de acuerdo de concesión de licencia de la obra, ya sea del manga o de la serie de televisión. Porque la dibujante lo que alegaba era que era un material suyo exclusivamente, un dibujo donde no había participado ella para nada, y que por lo tanto pues no le correspondía darle nada, ¿no? Y la guionista alegaba que eran los personajes que ella misma había creado y que no podía hacer uso de esos personajes sin su consentimiento. Hubo un primer resultado jurídico donde le dieron la razón a la guionista, donde dijeron que no se podía publicar ningún material de la obra a menos que las dos estuvieran de acuerdo y las dos percibieran el royalty en igualdad de condiciones, mitad a mitad, partes iguales. La dibujante no le gustó nada esa resolución y se fue a los tribunales superiores, digamos, ¿no? Entonces el Tribunal Superior, 2 añitos más tarde, ya nos estamos remontando creo que en el 92, ¿qué dictaminó como sentencia final? No solamente que las dos tenían que estar de acuerdo para difundir y divulgar y licenciar su obra en cualquier tipo de explotación, sino que además, en este caso, concedió el permiso a la guionista para que sí pudiera sacar historias de la obra sin el dibujo de la dibujante. O sea que encima perdió. Vamos, que le dieron toda la razón a la guionista. Totalmente. Solo que como que quedaron peleadas, pues ya directamente no se volvió a licenciar nunca más. Claro, entonces ¿qué ocurre? Sí que se pueden lanzar, y de hecho se lanzó una serie de novelas que aquí ahora se han unificado en una por esa publicación de Arechi, donde vamos a poder ver el desenlace que la guionista, la que ha creado la obra original, pues quería y hizo para la obra, porque al parecer, pues la obra no sabemos hasta qué punto la finalizaron por mutuo acuerdo o la finalizaron porque ya no estaban muy de acuerdo del todo. Es verdad que viene de años anteriores, pero no sabemos la relación que realmente podía haber entre ellas. Entonces se sacó al mercado una serie de novelas que son las que ahora se recopilan en uno. Sin embargo, la dibujante que hizo, bueno, pues tuvo un intento en los años 90 de picaresca. Parecía española, ¿eh? ¿Verdad que no? Porque cogió Igarashi y dijo, bueno, pues yo voy a sacar una serie de ilustraciones para explotar en merchandising en Taiwán, que le voy a llamar Lady Lady, pero van a ser un calco de Candy, No se Anthony, nota. Terry, pero bueno. No se nota, la intención no Sí, se se ve. llaman Lady, es otra. Entonces, bueno, ahí entró en un conflicto con Toei Animation. Entonces, claro, también Toei Animation intercedió, digamos, para que no se pudiera hacer uso de ese tipo de merchandising que eran un calco de Candy Candy. Total, que Igarashi acabó mal con todo el mundo y que a día de hoy, pues evidentemente ninguno podemos disfrutar de esa serie de animación, ni tampoco podemos disfrutar de esa obra original en su estado natural, más allá de estas ediciones que podéis buscar en mercados de segunda mano, ¿no? Es verdad que están muy cotizadas, ¿eh? Hay que decir que nosotros hemos tenido mucha suerte, hemos tenido ahí unos truquitos para poder hacérnoslo, pero es real que valen bastante caro, sobre todo los volúmenes recopilatorios de lujo, ¿no? Claro. Pero lo podéis encontrar y además os animamos a que lo hagáis porque realmente la obra está muy bien y lo merece, aunque no esté completa. Sí, y además el trabajo de adaptación está bastante bien, el color está bastante bien dado, es un color tipo de animación que es bastante chulo. Y bueno, la traducción, pues bueno, aunque sea de la época, la verdad es que... Estaba ahí, ¿eh? Está bien, la verdad. Una que está rotulación mecánica, porque de la época Es que de estamos la hablando época. de primeros de los 80, o sea, Sí. imaginaos. Pero es todo un tesoro tener este material y poderlo disfrutar como se disfrutó en aquella época, ¿no? Claro. Nosotros tenemos amigas que nos decían, ay, yo tuve esa edición, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, la autora en este caso, como hemos dicho, la guionista, vamos a ver, estamos viendo ahora esa novela, pero por otro lado la dibujante sí que ha llegado a algunas obras que hizo a posteriori. Sí, y aquí tenemos, por ejemplo, que sacó Glenat,
Maime Ángel, ¿no? O Mimi Angel, no sé cómo se diría. Una colección de 3 tomitos que además está situado así como en el oeste, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo que decir que no me la he leído todavía, ¿vale? Sí, pero la edición está bastante bien. Tiene página a color. Tiene páginas a color. Y es la esencia totalmente del dibujo de la autora. Totalmente, totalmente. Y después por otro lado también llegó, aquí lo conocimos como Nuevos Hermanos en Sí. Telecinco, que fue Georgie, ¿vale? Georgie, Nuevos Hermanos, que lo editó en su época Banzai, la editorial Banzai, y que bueno, gracias a esta edición podemos tener pues la suerte de disfrutar de esta obra, ¿no? Sí. Tengo que decir que esta de Mimi Angel todavía no me la he leído, pero Es la la de nueva. Georgie sí me la llegué a leer y la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Otro tramón, pero Es está un muy bien. dramón muy fuerte, pero está bastante bien, o sea que... Otra niña que no sabe de dónde viene. Totalmente. Pero tiene ahí unos cruces muy chulos y la verdad es que sí Sí. que la recomendamos para que le echéis un ojo si la podéis encontrar en segunda mano, ¿no? Hmm. Pero bueno, con este aniversario que cumplía pues Candy, pues que menos que hacer un pequeño homenaje en este ciclo de historia del manga, ¿no? Y hablaros de cómo fue el periplo de la serie, ya sea en su versión manga o anime, aquí en España, ¿no? Hay una cosa muy interesante, que como sabéis que nos gusta el salseo, no se puede escapar de este vídeo. Y es que hubo una distribuidora de DVDs de animación que anunció y llegó a lanzar al mercado el pack 1 de la serie de televisión de Candy Candy. Es verdad, sí. Que se armó un buen revuelo porque al final llegó a oídos de Toei Animation. Claro, esa empresa lo licenció en México supuestamente a un distribuidor autorizado, pero de autorizado nada porque este conflicto legal que os hemos contado todavía está vigente a día de hoy y solamente se va a solucionar si algún día, pues cuando algunas de las dos autoras no estén, porque yo creo que si no lo han solucionado ya, No lo van a difícil, solucionar. pues a lo mejor los herederos quieran llegar a un acuerdo y finalmente permitir que se distribuya nuevamente ese clásico, ¿no? Coaching Bob. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Interesante toda esta información. Nostalgia y azúcar pura. Totalmente, vamos, va a entrar diabetes con todo esto. Nos encantaría saber cuál fue vuestra experiencia o contacto con Candy Candy. Así que por favor dejadlo aquí abajo en comentarios y decidnos cómo conocisteis la obra, si fue en aquella época, si fue a posteriori. Pues un poquito para conocer cómo vivisteis este boom, ¿no? Claro. Y si sois pues otakus más nuevos, pues también cómo recordáis o qué habéis oído hablar de la misma. Y no os escaquéis, que sabemos que muchos de vosotros los habéis visto. Claro que sí, que hay muchos seguidores en Twitter también, ¿verdad? Sí. Que dicen, no, lo leía mi hermana. Sí, no, tu no. hermana. Porque tú eres libre de verlo o irte, ¿eh? Aquí, para lo que nos interesa, son Hombre. nuestras hermanas las que lo veían. Claro. Porque en teoría mi hermana era la que lo veía, pero yo estaba ahí. Hombre, claro que sí. Bueno, ya sabéis, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si no estáis suscritos al canal, ya estáis tardando. Y dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de siguientes vídeos, que si no, YouTube pasa de vosotros. Exactamente, así que darle para que no os perdáis lo que viene y se avecina en el canal, que es mucho. Así que recuerda, no te comas el coco. Hasta el próximo.